Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Retomamos los seminarios web, en este caso dedicado a la fiscalidad y a la figura del asesor fiscal en cooperativas agroalimentarias. Nos acompaña en esta ocasión Antonio Arroyo. Y bueno, Antonio Arroyo es economista y lleva, ahora no lo dirá él, pero creo que son casi 30 años al pie del cañón, o por 30 he pasado, al pie del cañón asesorando a las cooperativas en materia fiscal, sobre todo muy ligado a Extremadura, pero es un compañero que trabaja con la Confederación y tiene buen conocimiento de todo el territorio. Y nada, él nos va a transmitir un poco pues, su día a día, qué se encuentra, cuál es la problemática más habitual que nos encontramos las cooperativas a nivel fiscal, cómo se resuelve y un poco pues, que nos va a dar su visión de cómo está el panorama en el ámbito fiscal. Entonces, bueno, él hará su presentación y como siempre tenéis a vuestra disposición en el chat y en la parte de preguntas y respuestas, pues para escribir lo que queréis preguntar a lo largo de la charla y si hay alguna pregunta, pues al final de su exposición, pues yo se la trasladaré para que pueda contestarla. Entonces, sin más, para hacer esto igual de ágil que lo solemos hacer y no pasarnos de la hora, pues Antonio, que ya está con nosotros, pues Antonio, bienvenido, te doy la palabra y te dejo con los que nos escuchan. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Se escucha bien, Antonio. Estupendo. Bueno, pues buenas tardes. Daros las gracias por esta amable invitación, tanto a la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España como a la Universidad de Almería. Y bueno, pues me habéis invitado a una ponencia que la verdad es que tiene un título muy genérico, el asesor fiscal en las cooperativas, que bueno, que es muy generalista, pero mi idea es intentar comentar los aspectos pues que a lo largo de casi estos 30 años, como dice Tomás, pues me he ido encontrando en el día a día y trabajando de la mano de la Organización de Extremadura, de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Y bueno, pues la verdad es que yo he estado centrado al 100% con este tipo de entidades y la verdad es que es un tema que me apasiona, me gusta y cada día pues te vas encontrando bastantes novedades. Ahora en concreto por la zona de Extremadura estamos inmersos en una adaptación de estatutos que como siempre, como ya os diré, pues también tiene sus implicaciones fiscales, porque no deja de ser una cuestión económica y como sabéis todas las leyes de cooperativas pues tienen su parte económica. En fin, como decía, entiendo que la labor del asesor fiscal pues al final termina por ser un intento de minimizar el riesgo fiscal que existe en el desarrollo de la actividad de las cooperativas. De hecho, no dejamos de ser un profesional que analizamos los hechos económicos acaecidos en la cooperativa y que, bueno, pues ojeamos la contabilidad para que esta se adecue a el fondo económico que quiere decir y, por supuesto, a las normas fiscales correspondientes. ¿Vale? Todos sabemos que son unos entes especiales las cooperativas y que son considerados unos bichos raros en este mundo que está dominado por las mercantiles, ¿no? Con lo cual, ha habido una serie de momentos en los que se ha tratado de determinadas cuestiones que son principalmente cuestiones de ámbito capitalista o mercantilista, encorsetarlas en el mundo cooperativo. Y la verdad, pues ha habido resultados muy dispares y en muchos casos pues han creado verdaderos problemas, ¿no? Todos estamos pensando, por ejemplo, en allá por el año, creo recordar, por el año 2000, cerca del 2000, cuando nos obligaron a adaptar los estatutos para que los capitales fueran reusables, el reembolso, ¿no? Con idea de que pudiera mantenerse el cuerpo de los fondos, dentro de los fondos propios, el capital social, lo cual no deja de ser un tema un poco, en fin, bastante escabroso, porque de buena primera dejábamos a las cooperativas de no hacer esa adaptación sin capital social, lo cual era una aberración. Cuando además era una orden que terminaba diciendo que en cualquier caso, pues los efectos del capital social cooperativo, aunque no estuvieran en los fondos propios, seguían teniendo plena vigencia, ¿no? Lo cual era un poco contradictorio. Existen muchas discrepancias jurídicas
pues en gran medida derivado de la aparición de multitud de leyes regionales, ¿no? Porque como sabéis tenemos la Ley Nacional de Cooperativas y las leyes regionales variopintas que se han ido publicando a lo largo de estos años y adecuando. ¿Qué ocurre? Pues que las leyes las leyes regionales venían a normar muchos aspectos económicos que, como he dicho al principio, tenían efectos en la calificación fiscal de determinados hechos económicos. ¿Qué ocurre? Pues que hay un momento en el que entramos en algunos aspectos de una cierta inseguridad jurídica, sencillamente porque, en el fondo, hay que pensar que, aunque tenemos leyes sustantivas, pero es que las comunidades autónomas no tienen competencia en legislar los ámbitos fiscales, sobre todo el impuesto de sociedades y el IVA. Entonces, ¿a qué hacemos caso? ¿A las leyes de cooperativas regionales o a la ley 20 fiscal que prevalece sobre los aspectos fiscales de las normativas regionales? Pues es un poco contradictorio. Y hay que ir sorteando el tema, pero no sin una cierta inseguridad jurídica. Sobre todo también porque ya más adelante comentaré que en muchas de las leyes cooperativas empiezan a incluir determinados matices que se forma un mare magnum de interpretaciones. Por casualidad hay dos comunidades que no tienen problemas con esas competencias, que son País Vasco y Navarra, que bueno, ellos pueden normar su ley de cooperativas de alguna forma porque tienen también la posibilidad de normar fiscalmente y ahí no hay ningún problema, pero en el resto de España estamos fastidiados, ¿no? Bien. Como decía, me voy a centrar en las figuras que principalmente afectan más al día a día a las cooperativas y que son las más representativas, complejas y conflictivas y que copan la mayoría de los procedimientos tributarios. Recordar que las cooperativas gozan un estatus especial reconocido en la Constitución como entidad social dinamizadora que dispone de un cuerpo legal especial y que se concreta, como he dicho antes, en la ley nacional, las leyes regionales y una ley fiscal que es la ley 2090, que bueno, pues de aplicación a todo el espectro del cooperativismo español, salvo Navarra y País Vasco. Pues bien, esa ley 2090, que debería ser un marco integral tributario de las cooperativas, sin embargo, está ceñido principalmente al impuesto de sociedades. Y bueno, da algunas pinceladas del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados del IAE y del IBI, ¿vale? Y mi opinión es que esta ley presenta una serie de deficiencias, no menores. Lo primero, esta ley 20 de régimen fiscal es del año 90. Cuando se crea esta ley, pues para crear una serie de beneficios y una especialización de la tributación de las cooperativas. ¿Qué ocurre? Pues que, teniendo en cuenta la evolución normativa de las leyes fiscales y cooperativas, pues se ha quedado obsoleta por completo. Se ha quedado obsoleta por completo, primero por la evolución de las leyes hermanas nacionales fiscales y segundo, como digo, pues porque las leyes regionales han ido haciendo su capa un sallo en algunos aspectos fiscales o con influencia en la fiscalidad. Luego, los beneficios fiscales reconocidos en esta ley 2090, pues la verdad es que se han ido, a día de hoy, han ido desapareciendo o disminuyendo y quedando ya a un nivel, pues la verdad es que lamentable. Daos cuenta que cuando se promulga esta ley, las sociedades tributaban al 35%. Y hoy en día las sociedades tributan ya al 25% o al 15% en algunos casos. Entonces, la verdad es que muchas veces piensas que las cooperativas se han quedado ahí estancadas con su normativa especial y que me consta, y Tomás lo sabe, que ha habido muchos intentos de hacer una modificación legal. Pero no sé si es que por parte de la Administración tampoco ha habido se ha dado especial relevancia a este tema, primer punto. Y segundo punto también, pues porque las cooperativas aglutinan no solo a cooperativas agrícolas, sino agroalimentarias, sino también a otros muchos sectores. Y me consta que ha habido mesas de trabajo para hacer
una aportación común de la ley y, bueno, pues ha habido sus diferencias en muchos matices, ¿no? Pero claro, hay un colectivo de cooperativas que demandan un beneficio, otras que se les antoja que ese beneficio es excesivo, otras que no están de acuerdo. En fin, como siempre, cuando hay que poner muchos pareceres de acuerdo, pues empezamos con las comisiones, con las mesas de trabajo y demás, y la verdad es que se pierde un poquito de tiempo y se nos va la oportunidad de acometer reformas tan importantes como esta. Y luego otro tema, que yo también esto lo hablo con Tomás, que desde mi punto de vista se queda coja la ley 2090, y es que no incluye dentro de su normativa el impuesto de los valor añadido, cuando yo soy de los que piensan que existe una relación muy especial y distinta a cualquier relación comercial, la que se da entre el socio y la cooperativa. Esas relaciones comerciales no son las mismas que pueden darse en el mercado entre otros agentes comerciales. Yo entiendo que deberíamos luchar el sector por incluir o al menos tener un IVA, un tratamiento de IVA especial para las relaciones cooperativas. Porque después ya veremos que se plantean muchos problemas también, ¿vale? En fin, hecha una pequeña introducción de cómo va el tema fiscal y cooperativo ahora mismo a nivel nacional, pues voy a entrar ya de lleno en el tema y analizaré las cuestiones más controvertidas del impuesto a sociedades y seguidamente terminaremos con las cuestiones relacionadas con el impuesto al valor añadido. Y luego quiero decir también una cosa que, por si no me da tiempo, ya la dejo un poco comentada, y es que a mí me parece muy importante que las cooperativas cubrieran las necesidades fiscales de los socios. ¿Por qué? Porque es una forma de filiar a estos más, primer punto, y segundo punto, porque realmente las cooperativas disponen de todos los aspectos económicos necesarios para hacer y completar la fiscalidad de los socios. Y yo creo, y conozco muchos casos de muchas cooperativas que tienen departamentos fiscales a personas concretas que están dedicadas a, bueno, pues a cubrir las necesidades de los socios, y me consta que el socio está mucho más identificado con la cooperativa y mucho más filial. Y yo pienso que debían ir por ahí los tiros. En fin, empezamos por el impuesto de sociedades. Bien, pues con el tema del impuesto de sociedades tenemos de aplicación directa la ley 2090 de régimen fiscal de cooperativas y de aplicación supletoria lo que es la ley del impuesto de sociedades normal general, la 27/2014, y su reglamento de desarrollo, el 634/2015. Como me imagino ya habrán comentado a lo largo del máster, pues las cooperativas agroalimentarias, bueno, pues tienen la calificación per se de cooperativas especialmente protegidas. Bueno, me imagino que ya sabréis, o habréis escuchado en algún momento, que las cooperativas están protegidas fiscalmente y a su vez dentro de esta protección hay dos niveles, el nivel de protección normal y el de nivel especial de protección. En fin, en cualquier caso, las cooperativas agroalimentarias, que es sobre las que nos vamos a centrar obviamente, disponen de la especial protección. Siempre, lógicamente, que estén legalmente constituidas de acuerdo a la ley que territorialmente le corresponda. Y además, luego ya empieza la ley 20 a dictar sus reglas, ¿no? Y dice que asocien exclusivamente a titulares de explotaciones, ¿vale? Ya sean agrícolas o ganaderas. Luego, que realicen con terceros como máximo el 50% de la actividad. Esto ya la verdad es que está mucho más, estos porcentajes son mucho más laxos que antes, porque antes se hablaba por actividad y entonces era mucho más difícil o era más fácil incumplir esta limitación. Aparte que ya prácticamente se ha generalizado en todas las leyes de cooperativas un 40, antes era un 5 y si lo prevían los estatutos un 40 en la antigua ley, y ya pues todas han hecho raya con el 50%, lo cual me parece lógico, ¿no? Luego, hay una tercera cuestión que impone la ley 20 y es que las bases imponibles de las contribuciones de los muebles, de los bienes inmuebles rústicos de los socios, individualmente los socios no pueden superar los 95.000 euros de base imponible. Como excepción se dice que si hay gente o socios que le sobrepasen esta cantidad,
no pueden suponer más del 30% total de los socios, ¿vale? Mi experiencia, ¿cuál es? Bueno, pues cuando tenemos inspecciones, pues mi experiencia es que donde más se fijan en el tema de las operaciones con terceros. No suelen entrar, no digo que no puedan entrar, no suelen entrar, por ejemplo, en el tema de verificar que todos los socios sean titulares de explotaciones, aunque podrían hacerlo. Y el tema de la contribución IBI, pues tampoco. No suele ser un tema problemático. Os voy a dar una reflexión que particularmente lo he hablado con mucha gente, y es que el impuesto de sociedades, la protección fiscal desde la óptica del impuesto de sociedades, pues puede ser en algunas cooperativas relativamente importante. Y me explico. Vamos a ver. Tenemos que ver un poco o analizar un poco cada cooperativa, cuál es su política de generación, de autogeneración de recursos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que yo a lo largo de estos años me he encontrado con cooperativas que venían dando una cifra de beneficio importante y otras cooperativas que simplemente venían dando un beneficio testimonial, puesto que tenían como función asumida el hecho de que tenían que trasladar al socio todo el valor añadido posible, de tal forma que la cooperativa al final, pues lógicamente no autogeneraba recursos, porque claro, si tú no generas beneficios, primer punto, tributas poco en impuestos de sociedades, y segundo punto, pues puedes dotar pocas reservas ni capitalizarte por la vía de los beneficios. Claro, son dos políticas extremas. En medio también hay otras políticas que, bueno, pues que ni muy altos ni muy bajos, normales, ¿no? Pero bueno, curiosamente hay cooperativas que piensan que ante todo hay que dar al socio la mayor liquidación posible, el mejor servicio, porque la cooperativa se crea por y para los socios, eso es entendible. No entro en las implicaciones sociales ni en la financiera, porque claro, una cooperativa que no tenga mucha autofinanciación o que genere poco beneficio a la hora de pedir financiación ajena, pues puede presentar algún recelo en la banca, ¿no? Pero claro, la contrapartida es que la cooperativa que no tenga como política la generación de recursos, evidentemente, ¿qué va a ocurrir cuando acudamos a hacer inversiones o ampliaciones? Pues obviamente los socios tendrán que pasar por taquilla. ¿Cómo? Aportando capital social. No entro ya en que ese capital sea voluntario, obligatorio o tal, evidentemente, ¿no? Pero bueno, no es ni mejor ni peor esa política, simplemente es distinta, ¿no? Entonces que cada uno ya lo evalúe. Analizo esto para comentar que muchas veces hay que poner en tela de juicio la importancia de pagar impuestos de sociedades, dependiendo del nivel de resultado. ¿Vale? Dentro de esta reflexión entronca con otra cuestión muy controvertida que afecta a las cooperativas agroalimentarias y es la siguiente. Las cooperativas, normalmente las sociedades con sus socios, normalmente están obligadas a utilizar los precios de mercado a la hora de cuantificar sus operaciones. Bien, pues las cooperativas, en concreto las agroalimentarias, no. Esto, bueno, pues tiene su sentido, ¿no? La ley de cooperativas, la ley 2090 de régimen fiscal, dice que las cooperativas agroalimentarias se regirán no por el precio de mercado, sino a resultas. ¿Esto qué significa? Pues que en función de cómo venda los productos y los gastos que tenga para poder vender esos productos, liquidaré al socio. Con lo cual, sobre el papel, ¿qué ocurre? O eso con los productos, con los suministros, significa que si yo compro 1 kilo de abono por 10 y el almacenero y el torito y los gastos de la manipulación de ese producto me cuestan 2, pues yo tengo que vender al menos por 12 y poco, o 12. Lo que no puedo vender el producto al mismo precio que me costó cuando tengo otros gastos que han necesitado para poder hacer esa venta. Pues entonces estamos vendiendo a pérdida. ¿Qué ocurre? Pues que Hacienda interpreta cuando hay pérdida en las cooperativas que se están dando retornos cooperativos encubiertos y obviamente eso no está permitido fiscalmente y no sería gasto deducible, con lo cual implica un montón de lados, ¿no?
Y por eso yo siempre, cuando cojo una cooperativa y tiene pérdida, pues hay que analizar muy bien de dónde vienen las pérdidas. Porque, claro, yo lo que no puedo vender el trigo a 10 y liquidar al socio al 11, porque entonces estoy generando pérdidas. Y el criterio de la inspección es que, como haya pérdida, se ajusta y hay sanción. ¿Qué ocurre? Pues que sí que es verdad que yo tuve una inspección hace unos años de una cooperativa con pérdidas, pero pude defender la inspección porque ocurrió lo siguiente. Claro, una cosa son las pérdidas operativas normales, es decir, compro a 10 y vendo a 9, mire usted cómo va a vender por menos que lo que le ha costado. Y otra cosa es que yo tengo mi margen a la hora de comprar y vender a los socios, pero resulta que tengo un impago de última hora, o tengo un problema con la existencia, que tengo un siniestro y vamos a pensar que no nos cubre el seguro. El resultado es que tengo que hacer una dotación, un deterioro que me hace entrar en pérdida. Y dice, vamos a ver, yo decía al inspector, está en pérdida sí, pero yo he liquidado correctamente a mis socios, pero ¿qué ocurre? Pues que al final de año, analizando los saldos que había pendientes de cobro de los clientes, pues ha saltado un impago importante. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente he tenido que dotar ese impago y esa dotación me ha hecho entrar en pérdida. Y es una pérdida sobrevenida, no es una pérdida, digamos, normal, de desarrollo normal de la actividad. Ahí, evidentemente, bueno, pues el inspector admitió que la cooperativa tuviera pérdida porque eran unas pérdidas especiales, excepcionales y sobrevenidas. Solo en ese caso es cuando las cooperativas, entre comillas, podrían dar fiscalmente pérdida. También yo veo un poco absurdo, creerme, el dar pérdida a las cooperativas a sabiendas de que vamos luego a tener que trasladar esas pérdidas a los socios. Porque es que desde la óptica fiscal es mucho más barato para el socio, pues que en vez de imputarme las pérdidas por los artículos obligatorios de imputación de pérdida, en función del compromiso y tal, pues me diga, mire usted, tenemos pérdidas y el trigo previsto vender en 10, lo hemos vendido en 8, y resulta que no te puedo liquidar, como dice el mercado, a 9, porque yo he hecho una mala operación comercial. Entonces, yo te voy a liquidar a 7. Claro, otra cosa es el coste social que va a tener eso. Entonces, muchas veces las cooperativas se ven obligadas, como no puede ser de otra forma, a actuar por el mercado. Porque, hombre, si yo hago una cooperativa es para que la cooperativa sea eficiente. Y esa eficiencia debe ser asumida por el socio por la vía de una buena liquidación. Pues puedo entender que un año o dos, pues en los arranques de la cooperativa, pues no sea eficiente con la organización, con la gestión comercial, con la gestión de almacén, con multitud de cuestiones. Entonces, bueno, pues la verdad es que tengo un problema si liquido por debajo del mercado, un problema social. Con lo cual yo conozco muchas cooperativas que se han visto obligadas a dar pérdidas con tal de lucir liquidaciones que no generaran problemas sociales. Pero si te pones a pensar bien, el socio luego va a tener que asumir esas pérdidas y fiscalmente esas pérdidas no van a tener efecto en la tributación. ¿Verdad? Lo tendrán cuando se dé de baja en la cooperativa, en el hecho de que tenga que ver lo que le costó entrar en la cooperativa, lo que ha puesto de aportación de pérdida, la cuota de entrada que va al FRO, que no va a ingreso, y tendrá que analizar, bueno, pues al darme de baja la cooperativa, me han devuelto 1000, y yo he puesto a lo largo de los años 200, tengo una ganancia por participar en la cooperativa, al darme de baja, de 200. Bien. Pero es que eso se hará al final, pero si tú me liquidas alto el trigo, cuando debías haberme liquidado más bajo porque la cooperativa no se puede permitir el lujo de llegar al mercado, por la razón que sea, por mala organización, por mala gestión comercial, por lo que sea. Entonces, yo pienso que es mucho mejor que liquides al socio al precio que realmente tienes que liquidar, si no luego le vas a perjudicar más al socio cuando le tengas que imputar pérdidas. Es evidente. Y pérdidas que además tiene que poner, o bien tiene que dejar de percibir con los retornos que pueda corresponderle, ¿no? Entonces, eso yo pienso que hay que pensarlo. Y, en definitiva, hay que pensar que una cooperativa, aun teniendo un fin social, pero no deja de ser una empresa y como tal tiene que ser eficiente.
y regirse por criterios de mercado y de empresa. Y obviamente la cooperativa que no está para generar beneficios, porque no lo está, porque el beneficio lo tiene que generar a los socios, pues es la diferencia de los almacenistas particulares de turno o las multinacionales. Entonces, ahí hay que poner un poco de equilibrio, ¿no? Y ver el efecto fiscal en este sentido, ¿no? Y tener cuidado de que, lógicamente, pues, cuidar con las pérdidas cooperativas, que no deben tener pérdidas desde la óptica fiscal. Mucho cuidado con eso. Luego, siguiendo con la ley 20, que, como he dicho, la ley marco fiscal que tienen las cooperativas ahora mismo, la ley de régimen fiscal, pues vamos a ver el famoso artículo 13, que tiene una serie de puntos que de incumplir implica la pérdida de la protección fiscal, no la especial, incluso la protección total. Y quiero que penséis qué se juega a la cooperativa en caso de perder la protección fiscal. Aparte de que en una inspección se le quite la protección fiscal y se le sancione correspondientemente, pero ¿qué ocurriría de ser a no ser protegida? Pues mirad, las cooperativas que son especialmente protegidas tienen una tributación en los resultados cooperativos entre el 8 y el 10%. Daos cuenta que tiene una bonificación de 50% en la cuota de impuestos de sociedades, pero es que además se puede deducir las dotaciones que haga del Fondo de Reserva Obligatorio un 50% y del Fondo de Educación y de Promoción. Entonces, claro, van a tributar entre el 8 y el 10% en la parte de resultados cooperativos. Y en la parte de resultados extracooperativos van a tributar entre el 10 y el 12,5%. ¿Por qué? Pues vuelven a tener la bonificación del 50%, si tributan al 25%, porque la parte del resultado cooperativo tributa al 20%, bonificado al 50%, se queda en el 10%, como he dicho antes, reduciendo las deducciones de las reservas, se queda en torno al 8 y pico, entre el 8 y el 10%. La parte extracooperativa, pues idem de idem, ¿no? Lo que pasa es que al tributar un 25%, el tipo tributario está entre el 10 y el 12,5%. Y sin embargo, las cooperativas sin protección tributan al 25%, es decir, prácticamente el doble o un poquito más. Insisto que el riesgo está en que en una inspección te quiten la protección fiscal y te sancionen por la diferencia de tributación de haber tributado sin protección, haberlo hecho indebidamente con especial protección, ¿vale? Lógicamente, estos porcentajes que os he dicho es sin tener en cuenta las deducciones que pudiera haber, pues yo qué sé, de I+D y otro tipo de deducciones por ahí. Eso, bueno, lo dejo independiente, ¿no? Otros impuestos, ¿qué ocurre con la especial protección? Bueno, pues en el IAE, si nos quitan la protección fiscal, pues nos quitan el 95% de bonificación. Y os voy a decir una cosa, el IAE no es un impuesto menor, porque normalmente las cooperativas suelen tener en alta varios impuestos de actividades económicas, pues desarrollan varias actividades. ¿Pero qué ocurre? Pues que suelen ser actividades industriales o con construcciones enormes, ¿no? Entonces, estamos hablando que unas construcciones grandes, de miles de metros, con desarrollo de actividad industrial, te puede llevar a tener cuotas de IAE, pues no sé, de 20, 30, 40.000 euros. Yo conozco varios IAE en ese sentido. Entonces, la bonificación de un 95% es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, cuidado con el tema ese. Luego, tienen también una bonificación del 95% respecto a los bienes de naturaleza rústica, que esto no suele darse mucho en las cooperativas agrícolas, salvo que suelen tener, como hay algún caso, pero yo conozco muy poquitos casos, que desarrollan actividades agropecuarias en explotaciones que han comprado por alguna razón, ¿no? No es normal, porque para eso estarían las cooperativas de trabajo de explotación comunitaria de la tierra, pero bueno, puede darse el caso, ¿no? Y luego también tenemos la exención en impuestos de transmisiones patrimoniales previsto para una serie de operaciones, pero que principalmente las más importantes son las de los préstamos con garantía, que estarían sujetos a actos jurídicos documentados. Y no sé, hay varios tipos por ahí a nivel nacional, porque cada comunidad, como son impuestos cedidos, impuestos de transmisiones, pues cada comunidad tiene variedad de tipos. Aquí en Extremadura en concreto el 1,5, ¿no? Entonces también cuidado, porque el 1,5 de operaciones de préstamo importantes con garantía hipotecaria, de prenda y demás,
pues puede ser también un dinero, ¿vale? Bien, pues como decía, el artículo 13 relaciona una de las series de causas de pérdida de la protección fiscal. Os voy a comentar. Bueno, por resumir, os he comentado antes qué se pierde al perder la protección fiscal. Impuestos a sociedades, se duplican los tipos, básicamente. El IAE, 95% de bonificación, el IBI, 95%, bienes rústicos, y el impuesto de transmisiones patrimoniales, concretamente actos jurídicos documentados en préstamos con garantía, el 1,5%, en otros sitios el 1, el 1,5%, en fin, varía en función de la ubicación territorial, ¿vale? Bien, pues voy a comentar en una, porque no las entiendo importantes, en otras sí me detallaré más, pues las cuestiones o las problemáticas más conflictivas que nos llevan a poder perder la protección fiscal de las cooperativas. En concreto, no realizar las dotaciones obligatorias de fondos. Bueno, pues que eso es lo que hay, ¿no? Cada ley de cooperativa, ahí sí que la ley fiscal se ciñe a lo que diga la ley sustantiva de cooperativas de cada territorio, o la nacional. Me imagino que sabréis que la ley de cooperativas que afecta a cada cooperativa es la de su región. Pero ¿qué ocurre? Cuando una cooperativa tiene explotaciones distribuidas por más de una región, ojo, porque le afecta la ley de cooperativas nacional y toda su documentación social tiene que pasar por el registro central de cooperativas, ¿vale? Eso lo comento solo como curiosidad, ¿vale? Entonces, como digo, no realizar las dotaciones de fondos obligatorios es causa de pérdida de la protección fiscal. Claro, esto es un arma de doble filo, porque cuando, como luego veremos, una cooperativa trabaja con socios y no socios, pues está obligada, como luego veremos, a realizar la separación de las operaciones con socios y no socios, para llegar a obtener un resultado cooperativo y otro extracooperativo. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, por ahí, si lo hago, no me pueden sancionar, pero ¿qué ocurre? Si no lo hago bien o no lo hago con el criterio, con un criterio que sea razonable, lo hago de aquella forma, me la cargué, pues puede ser que si no por la vía de no haber separado, porque lo he separado mejor o peor, las operaciones con socios y no socios, pero resulta que como tengo un resultado que puede ser erróneo, cooperativo y extracooperativo, pues obviamente calculo erróneamente los fondos, con lo cual ya es un motivo de que puedan quitarme la protección fiscal, lo cual es un problema. Con lo cual yo os aconsejo que utilicéis un método de cálculo de separación de resultados cooperativos y extracooperativos que sea razonable y que yo, mi experiencia, la forma de calcular que tengo en mis cooperativas, pues es bien sencillita, ¿no? Yo tengo unas cuentas de ingresos y otras de gastos. Sabéis que las cooperativas tienen dos actividades que funcionan de forma inversa. Una es, pues, cojo los productos de las explotaciones de los socios, y si cojo productos de terceros, pues tengo que separar la compra de cereales de socios y la compra de cereales de no socios, ¿vale? Y luego, pues, voy a tener un margen bruto con las ventas de esos cereales, la variación de existencia, luego hago una imputación razonable, con un criterio razonable de los costes directos, mejor dicho, indirectos, para imputar a cada una de las dos actividades, cooperativa y extracooperativa, y a rodar. Y a mí me lo han venido admitiendo desde hace 20 y tantos años y no he tenido ningún problema. Ni me han puesto en tela de juicio qué es más resultado o menos resultado. Veréis, jugamos con una baza importante con respecto a las inspecciones. Y es que, creerme, la inspección, salvo casos muy concretos, desconoce mucho la normativa cooperativa, mucho. Yo tengo como experiencia de un administrador de una administración de Hacienda, pues que el hombre no lo había visto más orden en su vida y te importaría venirte a mi despacho, y pasé toda la mañana explicándole el tema de los resultados cooperativos, extracooperativos, las dotaciones y tal, y no sé qué, porque claro, encima había sido el momento en el que la Dirección General de Tributos evacuó una consulta que venía a decir que si yo compro las uvas a los socios, tengo que vender el vino también a los socios. Mire usted, es absurdo. Bueno, pues yo tenía aquí un jefe regional de gestión, que ahora está en Sevilla, por cierto, y que no se bajaba de la burra, por mucho que le hacía explicar. Vamos a ver, le decía, ya no solo que crea un problema médico
y de salud el que se tengan que beber los socios 4 o 5 millones de litros de vino, 100 socios. Porque, en fin, eso es anecdótico. Pero es que tú no comprendes que a mí lo que me tiene que computar el que si es una operación con socio o con tercero es a quien compre la uva, no a quien venda el vino. El vino se lo tengo que vender lo mejor posible a quien sea. Me da igual que sean socios o no socios. Entonces, pues que eso también a este hombre le costó entenderlo. Y al final lo entendió. Pero daos cuenta que nos costó, con el anterior responsable de temas fiscales en la Confederación, Pepe Cardona, pues nos costó 2 viajes a la Dirección General de Tributos y en la última reunión con el subdirector general del impuesto a las personas jurídicas, pues se echó a reír. ¿Y quién ha sido el lumbrera de esta dirección que ha evacuado esto? Pues es verdad. Y nos dijo y nos suplicó, por favor, hacerme otra vez la consulta y vamos a evacuarla enmendando porque es que es lamentable que nadie haya contestado esto. Bien, anécdota al canto. Como os decía, las cooperativas, 2 actividades. Una, la de comercializar el producto de los socios y otra, suministrar los insumos. Bien, pues si hemos dicho antes que vamos a diferenciar cooperativo y extracooperativo separando las compras de productos a socio y compra de productos a no socio, ahora en el apartado de suministros es al revés. Me da igual a quien compre los fertilizantes o los fitosanitarios, sino que tengo que separar las ventas si son a socios o no socios para poder calcular perfectamente el resultado cooperativo o extracooperativo de esa actividad. Y luego, me repito, como he dicho antes, hacer una imputación razonable de los costes indirectos. De tal forma que, insisto, reconozco que para hacer bien esto habría que hacer una contabilidad de costes. Pero como dice en mi pueblo, va a valer más la puntada que el manto, ¿no? O el collar que el perro. Con lo cual, limitémonos a hacer una distribución que vea el inspector de turno, coño, que hemos puesto las compras y las ventas perfectamente hechas a nivel cooperativo, no socios y tal, y hagamos un cálculo razonable y no pasa nada más, no hay problema ninguno. Aparte también que no nos engañemos otra cosa, en función de estos cálculos luego voy a obtener el reparto de los retornos. Si hago bien la parte extracooperativa de la cooperativa, pues haré una distribución acertada de las reservas y de los retornos y demás. ¿Sí? Entonces hay que hacer, yo creo que hay que hacer eso razonablemente bien. ¿Vale? Bueno, como decía, motivo de pérdida de la protección fiscal, no realizar las dotaciones que hemos dicho de fondos. Cuidado con el cálculo del resultado, porque si no nos pueden pillar por no separar, porque separamos, nos pueden pillar porque hacemos cálculos erróneos de las dotaciones. Bien, repartir las reservas irrepartibles. Pues muy bien, es verdad. Vamos a ver. Yo he leído por ahí alguna ley que otra de cooperativas de distintas regiones y me sorprende porque cada ley, hay leyes que tienen un punto de mercantilismo más desarrollado que otro. Por ejemplo, la ley de Extremadura, que se ha modificado hace un año, pues ese fondo irrepartible, que es el fondo de reserva obligatorio, pues resulta que ya se hace repartible al final de la vida de la cooperativa. Con lo cual, me consta que hay alguna ley de cooperativas que se reparte al 100%. Pero aquí en Extremadura al legislador le pareció que era un toque excesivamente mercantilista para una ley que se supone social, cuasi social. Pero es verdad que, bueno, pues se adelantó algo, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Primero, se puede repartir ese fondo irrepartible y segundo, a la hora de dotar los resultados extracooperativos, resulta que ya se puede coger para el socio hasta el 50% de los resultados extracooperativos, lo cual no deja de ser un avance cuasi mercantil, ¿no? Que yo creo que está bien, porque al final no nos engañemos, la cooperativa trabaja con terceros gracias a la estructura que ha pagado el socio de una forma u otra, con lo cual yo creo que al socio se le deben parte de los beneficios que generen esos terceros. Pero bueno, eso ya es una apreciación personal mía, ¿no? Bien, como digo, repartir las reservas irrepartibles entre los socios. Luego, no aplicar las dotaciones del FE a las finalidades legales. Ojo con este tema. Las dotaciones del FE son variopintas según las leyes, en concreto me voy a ceñir a la que más conozco de Extremadura, pero que es copia y pega de casi todas las de España, y mucho cuidado por lo poco significativo que es este fondo, pero que te puede hacer perder la especial protección, la protección íntegra. Mirad, suele dotarse un 5%, normalmente, un 5%, y si el fondo de reserva llega a un nivel del capital social X, ¿no? Normalmente el 50%. ¿Qué ocurre? Pues que este fondo, si tú no te lo gastas, resulta que lo debes dejar intocable en una cuenta bancaria.
¿Por qué? Pues porque tú no puedes mezclar el fondo de educación y promoción con los haberes de la cooperativa del día a día. Tú no puedes tener metido en el banco de la cooperativa normal ese fondo. ¿Por qué? Puedes no gastártelo, pues porque no encuentras cómo gastártelo, pero debes tenerlo ahí intocable. Pero creedme, hay muchas formas de gastarlo hoy por hoy. Con cursos, hay muchos cursos que no están financiados por la Fundación Tripartita o por subvenciones varias. Pues aprovecharlos para, bueno, pues para formar no solo a los socios, sino también a los trabajadores. Porque ese fondo de educación y promoción está para educar y promocionar el cooperativismo y a los integrantes de la cooperativa. Bueno, y es verdad, ayudar al desarrollo del entorno de la cooperativa. Con lo cual, pues yo creo que es fácilmente gastable. ¿Qué ocurre? Pues que tengo cooperativas pues que no han venido gastando ese fondo y me he encontrado con cooperativas que tienen más de 100.000 euros en ese fondo. Y eso es un problema, porque es un dinero inmovilizado que no lo quieres para nada. Entonces, pues a mí se me ocurre, pues eso, a jornadas técnicas para formar al socio, para afiliar al socio, a jornadas técnicas para intercambiar con los familiares del socio, con las mujeres de los socios, para meterlas un poco más en la historia de la cooperativa, diversifica, construye un salón del Fondo de Educación y Promoción, en fin, hay muchas formas de usarlo. Entonces, yo os animo a que tengáis mucho cuidado con este fondo, que aun siendo poco significativo, pues te puede quebrar la cabeza mucho. Y creerme, los inspectores de Hacienda para cada sector tienen un checklist a la hora de iniciar la inspección, y con las cooperativas lo tienen clarito. Se coge el artículo 13 y punto por punto, pum, 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 y no se quedan uno atrás. Es verdad que en algunos por etéreo pasan de puntillas, pero yo tendría cuidado, mucho cuidado, de no salirme del guión. Entonces, en fin, bien, como digo, el FED, cuidado con él. Retribuir las aportaciones sociales con intereses por encima de lo que dice la norma. Bueno, cada cooperativa, cada ley de cooperativa está obligada a retribuir, no obligada, está limitada a retribuir las aportaciones de los socios a un nivel. El interés legal más 3 puntos, o no sé qué tipo de referencia nuevo hay por ahí. En definitiva, tenéis que tener ese tope y ya está, no hay más. O las retribuciones tanto de las aportaciones o las retribuciones de esos fondos intermedios que están en la cooperativa antes de distribuirse un tiempo, porque así lo decide la Asamblea. Entonces, no se puede retribuir por encima de los límites que digan los estatutos, que obviamente cumplirán la ley correspondiente. ¿Vale? Luego, otro motivo de perder la especial protección es hacer una imputación incorrecta del retorno o de las pérdidas. Esto de las pérdidas entronca que os he comentado antes. Bueno, creo que ya os habrán dicho, y hay que tener claro, que el retorno cooperativo debe imputarse en función al movimiento realizado por cada socio. Sin embargo, normalmente las pérdidas se suelen imputar no en función de la actividad efectivamente realizada, sino la actividad que debiera haberse realizado, es decir, el compromiso. ¿Vale? Entonces, un problema grande que hay por ahí en muchas cooperativas, otras no, pero hay muchas que sí lo tienen, es no tener perfectamente definido el compromiso. Se puede definir de muchas formas, por hectáreas, por cabezas de ganado, por toneladas, por muchas cuestiones. Por ejemplo, aquí en Extremadura es muy común, me imagino que por otras zonas igual, el tema de las cooperativas relacionadas con el vino, pues que el compromiso es por las arrobas, por las cabidas que llaman ellos, que contratan para poder entregar uva, ¿no? Y la verdad es que funciona muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que este compromiso luego referencia y es muy útil para referenciar muchas cuestiones. Por ejemplo, qué aportaciones de capital debo tener en función del compromiso, qué votos, puede ser que el voto sea plural y no sea unitario. Aquí en Extremadura, pues curiosamente, muchas cooperativas siguen manteniendo el voto unitario, cosa que hoy por hoy a mí me parece un tema un tanto discutible, pero bueno, no voy a entrar en esa cuestión, ¿no? En definitiva, cuidado por cómo se reparten las pérdidas, porque hay muchas cooperativas que tienen ya el gorro mercantilista puesto y dicen, no, en función del capital. Y es verdad que muchas veces el capital va parejo
a el compromiso. Pero no siempre es así, con lo cual yo siempre aconsejo a mis cooperativas que se saquen su hojita de cálculo, que pongan el total de ventas y de compras realizados por los socios, calculen el porcentaje a la hora de imputar los retornos y las pérdidas pues que le hagan en función del compromiso. Y si no tienen compromiso, que se busquen la vida. Pero hay que hacer algo. Ahí, entre nosotros, tampoco se han metido los inspectores mucho en analizar ese cuadro de distribución. Lo preguntan, se les convence y punto, ¿no? Tampoco tiene más historia. Bien. Otra cuestión que puede hacernos perder la especial protección, la protección fiscal, es que la cooperativa, como suele darse en muchos casos, participe en entidades no cooperativas, es decir, en mercantiles. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hay mercantiles que las propias cooperativas o grupos de cooperativas crean para desarrollar una actividad, pues yo que sé, industrial o comercial. Entonces, te limita la ley de cooperativa, perdón, la ley de régimen fiscal, a que el límite sea entre el 10 o el 40% de participación en esa entidad no cooperativa. El 40% dice cuando sean actividades, cuando esa entidad tenga como actividad una actividad preparatoria y que coadyuve la propia actividad de la cooperativa. Entonces, lo normal es que cuando hay muchos casos en los que se sobrepasa ese porcentaje, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que es tan fácil como acudir a un mecanismo que también recoge la ley 20 de pedir, solicitar autorización para incrementar esa participación en esa sociedad, ¿vale? Y se te la suelen conceder siempre que argumentes, pues que es necesaria la participación, porque canaliza la comercialización exterior de la... En fin, hay muchos argumentos y la experiencia me dice, y en eso Tomás seguro que tiene también experiencia, porque se le haya canalizado algún expediente a través de la Confederación, por aquello que hay que hacerlo en el Ministerio, se supone que nuestra Confederación Mayor tiene mejores relaciones, en fin, siempre se ha hecho así, ¿vale? Pero ojo, que hace 5 años tuve, porque dentro de este límite, dentro de este apartado hay otro sublímite que dice, en todo caso, esas participaciones en entidades no cooperativas no pueden sobrepasar el 50% del valor de los fondos propios de la propia cooperativa que invierte en acciones de esa mercantil. Cuidado con eso, porque yo tuve un inspector que eso se lo vio y lo calculó, y anduvo la cosa ahí. O sea que cuidadín con eso. Luego, otro tema que te hace perder la protección fiscal es realizar operaciones con terceros, no socios, por encima del 50%. Mirad, este es un tema complicado. Es complicado por el aspecto que os voy a decir. Yo siempre digo a las cooperativas que sopesen cuánto podrían perder por perder la protección fiscal y cuánto pueden perder por no trabajar con socios. Hay cooperativas que desgraciadamente tienen una capacidad, una estructura enorme y con el devenir del tiempo los socios, las jubilaciones y demás se han quedado con poca actividad y la verdad es que la instalación se ha quedado de palomar. ¿Qué ocurre? Pues que tiene unos costes de su actividad bestiales. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelvo a reincidir, pues que les interesa meter actividad a su estructura. Entonces, obviamente, les interesa una de dos, o hacer socios o meter tercero. La gente, no te creas que es muy reacia, es un poco reacia, mejor dicho, a meterse como socio en las cooperativas. Primero ven tranquilamente y luego ven las circunstancias, pero claro, cuando resulta que, en fin, no siempre es posible hacer socios a la gente que te aporta actividad. Con lo cual hay que sopesar, que cada uno sopese en su cooperativa qué coste tiene, que a lo mejor puede ser el coste de desaparecer la cooperativa si no le mete actividad o el coste fiscal. Porque el coste fiscal sin actividad y sin cooperativa pues no es ninguno. O sea que eso hay que sopesarlo, ¿vale? Vuelvo a repetir lo que he dicho ya al principio, no me voy a pasar un poco rápido, de que si hago con terceros tengo que separar la contabilidad, calcular el resultado, tributar de forma diferente y demás. Insisto, yo soy partidario de trabajar con los terceros lo que se pueda. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las cooperativas están dotadas de una estructura importante y muchas veces les interesa
rentabilizar su actividad. Entre otras cosas, porque si metes a terceros, esos terceros están ayudando a pagar los costes fijos de la propia cooperativa. Y en definitiva, hacemos que la cooperativa sea más barata para nuestros propios socios. Y por ende, le vamos a poder mejorar las liquidaciones, que es lo que el socio quiere. Entonces, cuidado con eso hay que sopesarlo. Hay que ver la situación socioeconómica de la cooperativa y decir, yo lo fiscal lo quedo un poco aparcado. Eso ya un poco hay que analizar, ¿vale? Ojo con la imputación de los costes indirectos a la hora del cálculo del resultado cooperativo extracooperativo. No entro más, pero ya lo he dicho, ¿vale? Luego, una nota importante, no os olvidéis, el hecho de perder la honra fiscal, no es la honra fiscal, la especial protección fiscal un año, no significa que ya per se pierdes para siempre la protección fiscal, ni mucho menos. Al año que viene vuelves a la rectitud fiscal y vuelves a ser especialmente protegida, porque, insisto, las cooperativas agroalimentarias son especialmente protegidas per se. Por cierto, me viene ahora a la memoria una resolución del TEA o de un tribunal, ahora no estoy seguro, que viene a decir que los regímenes especiales, y las cooperativas tienen un régimen especial, no puede venir gestión a testearlo, tiene que ser inspección. Con lo cual, si los órganos de gestión que suelen tocar bastante las narices de las cooperativas empiezan a daros problemas, poneros un poco bordes con ellos, porque no pueden poner en tela de juicio la protección fiscal ni el régimen especial de cooperativas. Mucho cuidado con eso. Bien, esto son las cuestiones más importantes que el artículo 13 viene a indicar como motivo de pérdida de la protección fiscal, ¿vale? Hay 3 o 4 más, pero son poco significativos porque son muy obvios. Que el número de socios baje por debajo del mínimo de socios, que es, en este caso, de 5, pues que se paralice la actividad de la cooperativa, en fin, cosas obvias. Pues cuando se paraliza la cooperativa, pues la cosa está chunga, ¿no? En fin. Ahora voy a hablar de las lagunas legales que veo yo en el impuesto de sociedades, que no son menores. Y a consecuencia de lo que os he dicho al principio, de la variedad de normas cooperativas regionales y de tener la puñetera ley del impuesto de sociedades que es de aplicación supletoria a las cooperativas. Entonces hay que estar siempre mirándola de reojo. Sobre todo porque la ley 20, como también he dicho al principio, se quedó estancada en el 90 y las leyes de cooperativas ya ha habido 2 leyes desde entonces, la 4395 y la del 14 de ahora, con lo cual ha habido cambios por un tubo, pero por un tubo, ¿eh? Por cierto, un inciso. Una de las cuestiones que superviven en la legislación fiscal española de la deducción por doble imposición interna es entre cooperativas. Esa sigue existiendo, cosa que en las mercantiles se la cargaron, ¿vale? Es decir, si yo recibo retorno de otra cooperativa de la que soy socio, yo puedo tener una deducción por doble imposición de ese retorno que puede ser del 5 o el 10%, ¿vale? Os lo apunto un poco como curiosidad, que viene bien porque yo tengo muchas cooperativas que son socios de otras cooperativas mayores, ¿vale? De segundo o ulterior grado. Que también es verdad que con el proceso de concentración que está habiendo en el cooperativismo español, pues esto se suele dar bastante habitualmente. Y la verdad es que se dan retornos, ¿no? Y esos retornos, a la hora de tributar, pues tienen una deducción, insisto, que es un reducto de toda la fiscalidad española, ¿vale? Bien. Bueno, voy a empezar con las lagunas legales. Primera laguna legal que encuentro en impuestos sociales y es la calificación de determinados ingresos y operaciones como cooperativo o extracooperativos, ¿vale? Bien. La Ley Fiscal 2090 define qué es cooperativo y extracooperativo perfectamente, qué ingresos y qué gastos. Pero, sin embargo, las cooperativas, las leyes de cooperativas regionales empiezan a normar sobre cuestiones económicas y dicen, pues, las relaciones de socios de distintas cooperativas bajo el paraguas de las relaciones intercooperativas serán de carácter cooperativo. Error. La ley fiscal no lo considera así. Los socios de cooperativas de segundo grado coincidentes, es decir, cooperativas que pertenezcan a una cooperativa de segundo grado, los socios de esas cooperativas pueden interactuar entre sí
y hay que considerarlos cooperativos. Eso dicen las leyes regionales, pues la ley fiscal no lo contempla, tampoco. Las plusvalías obtenidas por la venta de inmovilizados. Bueno, pues hay muchas leyes que prevén que se consideran cooperativos siempre que se reinviertan, incluso no tributarán, cosa que la ley fiscal no lo prevé, con lo cual tenemos esa indefensión y esa inseguridad jurídica. Otro tema, los socios inactivos que se prevén en prácticamente todas las leyes de cooperativas no se prevén en las cooperativas, en la definición de cooperativas agroalimentarias de la ley 2090, con lo cual la ley 2090 dice expresamente que serán cooperativas agroalimentarias las que exclusivamente asocien a titulares de explotaciones. Entonces, los socios inactivos normalmente no son titulares de explotaciones. Pero es que además os voy a decir otro tema que se está dando mucho. La cooperativa abre un surtidor y empieza a meterse gente, socios, para esa sección. Pues tenemos otro problema, porque esos socios que van a entrar para aprovecharse del suministro de combustible no son titulares de explotaciones, con lo cual tenemos ahí otro problema de choque, de inseguridad jurídica. Mucho cuidado con ese tema, que Tomás, ya te apunto que hay que ir apuntando y ir metiendo en la agenda de modificaciones, ¿vale? Luego, hay dos incentivos que a mí me dan mucho coraje, que están recogidos en la Ley General de 2014, en la Ley de Impuestos de Sociedades, y que excluye a las cooperativas, pero las excluye de forma indirecta, porque dice que si no tiene el tipo, si no tributas por el tipo general del 25%, no tienes derecho a beneficiarte de estas ventajas fiscales, que son dos. Primera, la monetización de las deducciones de I+D, que yo conozco muchas cooperativas con un pastizal de deducciones y que no les da la cuota para aprovecharse de ella y podrían haberla monetizado, cosas que no pueden hacerlo porque tienen el tipo del 20%, que no es el tipo general. Y otra, la deducción de la reversión de las medidas temporales. Acordaos que las cooperativas facturaron más de 10 millones de euros. En 2013-2014, Montoro sacó un decreto que no dejaba deducir el 30% de esas amortizaciones. Bien, con la condición de que en los 10 años siguientes podían deducir una décima parte de ese 30%. Y además deducir un 5% de deducción fiscal de esa parte que se va revertiendo. Bueno, pues las cooperativas no pueden, pues porque tienen el 20% de tipo, lo cual es una injusticia. Tomás, también ya lo he dicho en varias ocasiones en los foros, que esto es otra injusticia, ¿vale? Entonces, en fin. Luego ya, para terminar, porque creo que ya voy un poquito mal de tiempo, para terminar, el tema del IVA es muy importante. Sigo diciendo lo que dije al principio de la ley 2090, que tenía que tener un apartado dedicado exclusivamente a normar las relaciones especiales del socio con la cooperativa, porque no son unas relaciones idénticas a las de cualquier actor independiente económicos, ¿no? Entonces, como resulta que la ley 20 no lo norma, pues espero que la nueva ley 20 que se haga, que supuestamente anda ahí en cierne, pues pueda coger un tema de esto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el tema del IVA tenemos principalmente dos cuestiones más problemáticas, y es el tema del devengo de las operaciones. Cuidado con el tema del devengo. Ojo. Sabéis que los socios están o en régimen general de IVA, que hacen sus liquidaciones periódicas de IVA, facturan el IVA del producto, o los socios que están acogidos al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, que cobran el 12% o el 10,5% si son ganadería. El 12% en agricultura, el 10,5% en ganadería. Bien, pues mucho cuidado con el tema este, porque el 12% o el 10,5%, esta compensación de IVA no se le puede pagar a todo el mundo. Y Hacienda está ahora haciendo un seguimiento importante, porque como casi todas las cooperativas tributan en el SI, comunican en tiempo real las facturas recibidas a Hacienda, y Hacienda testea los CIF de los perceptores de ese 12% y está echando para atrás muchos de esos perceptores, porque Hacienda entiende que no pueden cobrar el 12%, porque se puede cobrar el 12% solo si el agricultor de turno obtiene de forma directa los productos de sus explotaciones. Y vosotros sabéis que hay muchos agricultores de pega, pues que realmente no son agricultores. Entonces, ¿cuándo Hacienda tiene indicio que un agricultor no es de pega? Primero, que esté acogido en el régimen, que esté en Hacienda censalmente en el régimen especial de agricultura. Segundo, que Hacienda detecte que tiene compras de factura de insumos, que le declaren en el SI o en el 347.
Hay cooperativas que siguen con el 347. Y tercero, pues que si ellos no pueden prestar, pues porque son jubilados, por lo que sea, que tengan factura de que alguien les preste los servicios para justificar que realmente están obteniendo de forma directa esos productos, ya sea directamente con los propios medios, con maquinaria escrita en el registro de maquinaria, o hay prestadores de servicios, que pueden ser otros agricultores, para hacer las labores correspondientes. Cuidado con el tema ese. Y luego el tema del devengo. Cuidado con el devengo. Los agricultores de régimen general tienen que repercutir el IVA en el periodo en que hacen las entregas, normalmente. Ya esto se ha debatido mucho porque la cooperativa no trabaja con el sistema de comisión, ni trabaja tampoco con el sistema de depósito. Trabaja a resulta y en un tipo de actividad que la llaman actividades complejas, pues que se vienen desarrollando en un tiempo de desarrollo de cada campaña agrícola y bueno, la idea es que el IVA no se devenga hasta que no concluya la campaña y la entrega de esos productos. Sin embargo, Hacienda, el criterio que tiene ahora es de exigir el IVA, el devengo del IVA de esos productos en el periodo de entrega, para que se ingrese, se cobre o no se cobre la factura. Daos cuenta una cosa, y es que Hacienda, la ley de IVA dice que el devengo se produce cuando se pone a disposición del comprador los productos, ¿vale? Y ocurre una cosa, que en muchos de los casos no se sabe el precio de los productos, normal. Pero Hacienda, en su ley de IVA, el artículo 86 dice que si las partes no conocen el precio del producto, deberán hacer una estimación razonable de esta para ingresar el IVA, teniendo que hacer luego la correspondiente factura rectificativa. Mucho cuidado con el tema este, porque luego vienen sanciones por no ingresar el IVA en el periodo de devengo correspondiente. Tú no te puedes llevar el IVA de un producto entregado en junio a tributarlo al tercero o al cuarto trimestre. No, porque las cooperativas muchas veces confunden la liquidación de los productos, los agricultores del 12, que lo pueden hacer cuando quieran, ahí no está el problema del devengo, con los del devengo, con lo cual se forma un cacao y hacemos entrar en riesgo al agricultor, porque el agricultor no está ingresando el IVA correspondientemente en su periodo correcto, ¿vale? Entonces, yo tuve una revisión de IVA recientemente con el tema este del 12% y hay una consulta, la V861-2014, en la que, en base a las directrices de la Comunidad Europea de la Directiva 2612, viene a decir que las cooperativas tienen que cerciorarse de quién le entrega el producto para ver si deben o no deben pagarle el 12%. Poco más o menos tienes que hacer una labor de investigación. Entonces, tener cuidado con eso porque vienen pintadas en bastos con los controles que está haciendo Hacienda, sobre todo a través del SI. Mucho cuidado, que el SI nos va a traer dolores de cabeza a todos. Y por mi parte ya me están diciendo que me estoy pasando un poquito de tiempo. Disculpadme, yo me enrollo un poquito y lamento haberme pasado del tiempo. Quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta y daros las gracias por la atención y perdonar por los pequeños errores que pudiera haber habido en la ponencia, ¿vale? Muchas gracias. Antonio, muchas gracias a ti. Joder, te tenemos que traer otro día para que te dé tiempo a hacer todo lo que quieras hacer. Y no estoy seguro de lo que estoy diciendo, porque como has puesto deberes, que me voy apuntando aquí, pues ya lo iremos comentando. Pero bueno, lo que creo que queda claro después de tu charla, o le queda claro a todos los que te están escuchando, es que esto es un tema complejo. O sea, el máster se engloba en derecho de cooperativas alimentarias y aparte del derecho, lógicamente, es el financiero, el tributario, y en este caso el tributario. Y, en fin, que hay que especializarse en esto para poder dar un buen servicio como el que vosotros de GESAGRI le dais a las cooperativas y, en fin, no voy a decir que sea fácil ni difícil, simplemente que hay que dedicarse a ello. Y bueno, pues yo creo que ha quedado claro con todos los temas que has tocado de esto. Y para terminar, Antonio, simplemente como lo has dejado, como te he visto afirmarlo tan tajantemente, digo, bueno, voy a preguntarle a Antonio, como estos días ha vuelto a surgir esta duda en algunas federaciones. Es sobre lo que has comentado al principio, cuando te refieres al artículo 9 de la especial protección de las actividades con terceros, actividad por actividad. O sea, no en el conjunto de las actividades de la cooperativa, sino actividad por actividad. Y creo que te he entendido, a ver si te he entendido bien, que no tenías dudas de que es en el total de las actividades de la cooperativa y no actividad por actividad.
no sé si te referías a actividad productiva, es decir, pues si tienes, voy a hacer un ejemplo muy simple, tomates y uvas, pues da igual lo que hagas, es la actividad completa. O también te estás refiriendo a actividades no propias de la cooperativa, digo no agrarias, no agronómicas, por ejemplo, el suministro de carburantes o algo de esto. No sé si... Ya, yo pienso, yo me inclino porque cuando digo de la totalidad de la actividad, diferencio dos actividades. Una, la actividad suministradora, que he dicho que claramente hay dos actividades siempre en la cooperativa. Una, de compraventa de los productos de las explotaciones y dos, de suministro de los insumos. Y que cada uno se calcula de forma distinta el resultado cooperativo de esta cooperativa. Entonces, yo me inclino porque ese volumen total se adscriba a cada una de las dos actividades. Es decir, en suministro el 50% y en producto también el 50%. Pero es que antes, con la ley antigua, porque esta modificación es fruto también de muchas reuniones que tuvimos en Madrid estos 15 años para atrás, ¿no? Que fueron modificaciones que se hicieron ad hoc, dejándolo muy ambiguo, que de hecho pues te entra un poquito de inseguridad, ¿me entiendes? Pero yo me parece que es ir muy a mayores, comparar, yo qué sé, actividad global incluyendo las dos. Yo me iría a la totalidad, la globalidad, pero por las dos actividades, ¿vale? Además tiene más sentido, ¿no? Sí, Es desde lo luego. mismo, yo pienso, ¿vale? Bueno, Antonio, oye, pues si te parece, lo dejamos por aquí. Nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero muy poquito. Así que nada, agradecerte muchísimo tu intervención de hoy y nada, pues como eres un amigo, pues te traeremos más veces, Antonio. Así que nada. Bueno, agradeceros a vosotros la invitación y espero no haber sido muy pesado. Yo reconozco que soy un pelín pesado y eso que me he cortado un poco con las anécdotas, porque yo hago bastantes cursos de consejos rectores y me gusta hacerlos a menos pues porque si no son temas un poco áridos, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre enriquece las experiencias, pues a mí me pasó esto, lo otro y tal. Quizás he sido un pelín pesado, pero de verdad, insisto, lo siento, ¿vale? Nada de pesado. Pues Antonio, un abrazo fuerte y al resto de alumnos que están viendo, nos vemos en la siguiente que ya será en enero. Un Muy abrazo bien. y felices fiestas. Que os sea productivo el máster, ¿vale? Un abrazo y felices fiestas a todos. Hasta luego.